Bien, siempre lo aclaro, ¿no? Nos hemos cansado de invitar a gente del kirchnerismo, así que no han venido, no van a venir, pero siempre lo aclaro para dejar constancia, ¿no?, de la invitación también a los sectores del oficialismo. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Quiere que reemplace a alguien del kirchnerismo? No, por favor, no hay ningún problema. Empezamos a hablar más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. No nos hace falta, solamente para dejar constancia, ¿vio? No, pero digo, si usted quiere, me pongo en el papel me pongo el traje de kirchnerista, empiezo a prometer más inflación, más corrupción, y le sale bien, más narcotráfico, y con eso ya estamos. No, pero ¿le sale bien eso? No, porque lo digo sin convicción, claro, porque la verdad que lo que yo pienso es que la Argentina tiene que cambiar, la Argentina tiene que salir de este modelo urgente, está agotado, nos está haciendo mucho daño. Los escuchaba recién a los empresarios. En realidad, ni en el coloquio de idea o en cualquier rincón de la Argentina, un pequeño y mediano empresario, los productores de mi provincia, los de la ciruela o los de la yerba mate, el tabaco, lo único que quieren es vivir en una Argentina normal, en una Argentina con previsibilidad, seria, transparente. Eso es lo que están pidiendo. Así que yo me considero agente de cambio, digamos. Cambiemos hoy como estructura, ¿suma o resta? Digamos, una de las preguntas que van a enfrentar, hoy las encuestas dicen, en algunos casos la suma de PRO más Unión Cívica Radical suma, en otros casos no. ¿Ustedes con qué realidad están hoy? Bueno, no solamente suma, sino que esto hay que mirarlo desde la perspectiva de una suerte de película por etapas, o relato por etapas. Relato no, porque una palabra que sí, ya, claro, ya se gastó. Acá Nelson, había una primera etapa que había que cumplir, que era la de demostrar que éramos capaces de salir de lo que había sido la última elección presidencial, en donde en las primarias del año 2011, esa noche quedó todo definido. Así es. Y al día siguiente de lo único que se hablaba era del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, que había ganado por escándalo. Entonces la primera etapa era llegar al 9 de agosto demostrando que acá había una fuerza que era capaz de competir y de generar equilibrio y alternancia en el sistema. Eso se cumplió. El 9 de agosto a la noche todos los argentinos se fueron a dormir sabiendo que el gobierno no podía ganar igual que en el 2011, que no había un ganador, que había un final abierto, que nadie podía adueñarse del poder. Eso se cumplió. Segunda etapa, entre el 9 de agosto y el domingo de la otra semana, del 25. Esa segunda etapa tiene que ver con un escenario que nosotros no vivimos nunca, que es el de la balotage, el de la segunda vuelta. O sea que hay que llegar a la segunda vuelta. Absolutamente, absolutamente. Cada día que pasa se está achicando la brecha entre un oficialismo que llegó a un techo que no pasa los 38 puntos. A ver, no pasan los 38 puntos. A veces yo me vuelvo loco porque a veces uno tiene que explicar de si Macri sube o no sube. No, el oficialismo no pasa los 38 puntos, con la presidenta hablando todos los días en cadena nacional, poniendo toda la plata del mundo, apretando, extorsionando, haciendo fraude en algunas provincias, poniendo todo el aparato del Estado, y no pasan los 38 puntos. Y no es menor. Entre el 54% del 2011 y los 38 de ahora, no es menor. Entonces, esa es la segunda etapa. Cumplida la segunda etapa, yo estoy convencido que se llega a la segunda vuelta, empieza la tercera etapa, que ahí sí es representar al 60% de los argentinos que quiere cambiar. Y esa representación va a tener un solo vehículo, una sola herramienta, que es Cambiemos. Bien, ahora, en este contexto, porque por supuesto, si la realidad es esta, los hechos le van a dar razón. Y si no fuera así, digamos, si por un margen muy menor, digamos, el oficialismo se impusiera a lo que fuera el 60% de lo que es la oposición, que va dividida. Porque esto es una de las preguntas que le harán, ¿no? Y dice, ¿por qué no van juntos si hubieran asegurado llegar con comodidad? ¿Y quién puede asegurar que eso hubiera ocurrido? ¿Quién puede decir que el hecho de haber ido juntas toda la oposición hubiera significado un panorama distinto? Y si yo le digo que de haber ido juntas toda la oposición hubiéramos, al revés de lo que se piensa, hubiéramos asegurado que el 9 de agosto Scioli sacara 45 puntos por efecto de una polarización anticipada. Yo quiero la polarización en la segunda vuelta, porque esa es la verdadera polarización. Y esa es la polarización que pone en juego incluso la madurez de la dirigencia política argentina, porque una vez que se defina quienes van a la segunda vuelta, los dirigentes opositores, ahí vamos a tener que confluir. Y ahí vamos a tener que hablar de gobierno de coalición, de políticas de Estado y demás. Y ahí quiero ver
cuál es el grado de madurez de toda la política argentina. Los que ganemos o vayamos a una segunda vuelta y los que no lo logren. Mire, le estoy hablando a 15 días vista. Me gustaría venir acá y para poder hablar de estos temas en el sentido de cuál es la madurez que todos tenemos que tener en ese periodo. Quiere decir, lo voy a poner de esta otra manera. Hoy las encuestas marcan Scioli primero, Macri segundo, Massa tercero. Sí. Si fuera Massa segundo, ¿usted sostendría esto del nivel de la coalición? Absolutamente, sí, absolutamente. Yo creo en una propuesta opositora que tenga que ver con un cambio. Pero por supuesto que estoy trabajando en Cambiemos y con la candidatura de Mauricio Macri porque creo que esta es la propuesta coherente. Usted me dice lo de Massa. Bueno, nunca creí que esa fuera la propuesta. Yo vengo de un proceso muy duro, que fue llevar a mi partido desde la convención de Gualeguaychú a un acuerdo con el PRO, precisamente por esto, porque no era sumar por sumar, era sumar en un espacio de coherencia. ¿Cuál es la coherencia? La que nos marcó durante 12 años, estar en el mismo lugar. Nosotros no tenemos fugas. Nosotros no tenemos fugas. Seguro, digo, porque esta es otra de las preguntas. El radicalismo, porque ayer hubo reuniones de peronistas de Domínguez en Córdoba con radicales. Y ojo, ¿Usted lo aseguró? Eso es una cosa absolutamente menor, que en todo caso tiene que ver con alguna decisión personal, pero no es una cuestión orgánica. El radicalismo está todo acá, donde tiene que estar. Estuvo, está y estará acá. Porque además nosotros jamás vamos a dudar en términos de devolverle a esta democracia algunas cosas que perdió. Equilibrio, alternancia, honestidad, respeto, libertad, valores como el de la justicia. Esas cosas para nosotros son muy caras y estamos acá porque es lo que defendimos toda la vida y hoy lo defendemos en Cambiemos. Es decir, la idea, entonces, usted acaba de dar un dato importante. ¿Usted imagina un gobierno de Macri necesariamente emergiendo de una estructura de coalición con acuerdos al margen de los que se tejieron para Cambiemos con quien hoy pudiera estar por fuera de la oposición en esa segunda vuelta? Mire, el 25 a la noche o el 26 a la mañana, si usted quiere, hay que hacer una gran convocatoria para representar desde la política a lo que socialmente hace rato está consolidado, que es un 60% de argentinos o más, 60 o más, que quieren cambiar. Entonces, quien vaya a la segunda vuelta en representación de ese 60%, tiene que representarlos desde la política con un concepto de grandeza, de amplitud, que estoy seguro, Macri, y estoy seguro que Cambiemos, lo va a representar como lo representamos hoy. Mire, en este programa estamos en el primer bloque alguien que viene del radicalismo y en el segundo bloque va a estar Alfonso Pratgay, un lujo para Cambiemos, que viene desde la coalición cívica. Eso es una muestra de grandeza, es una muestra de amplitud, es una muestra de que acá se quieren hacer las cosas bien y representar a un segmento muy grande de argentinos, que no todos venimos del mismo lugar, que no todos incluso pensamos igual en algunas cosas. Y esa es la diversidad que construye, la diversidad que enriquece. En este marco, ¿usted entiende que los canales y las condiciones de negociación ante una segunda vuelta de la oposición serán simples o cómo estarán condicionadas por lo que en el tema de representa la presencia del peronismo fuertemente como uno de los constituyentes esenciales de esa estructura? Mire, yo no creo que en la Argentina hoy ni la unidad tenga que pasar por peronismo sí o peronismo no, ni la diversidad. Esto está más allá de los partidos, está más allá de las corrientes. Esto tiene que ver con una visión global de la Argentina. O queremos vivir en una democracia republicana o en una república democrática con valores, o queremos seguir siendo sometidos por un populismo autoritario que hace rato perdió el rumbo. Y frente a esta paradoja, frente a esta polarización, que no es de nombres, no es de personas, no es de consignas, es de valores y de sistemas de vida. Acá no hay diferencias entre peronistas, radicales, socialistas, coalición cívica. Acá hay un gobierno de unidad nacional que además va a tener que serlo por obligación, porque hay que buscar mayoría en el Congreso, porque hay que buscar mayorías en las provincias, provincias gobernadas por peronistas, gobernadas por radicales, gobernadas por socialistas como Santa Fe, gobernadas por otros partidos u otras fuerzas políticas como el PRO acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa diversidad solo puede ser administrada desde un lugar que tenga diversidad desde su origen. Cambiemos es eso. Cambiemos es eso, para gobernar la diversidad de la Argentina que viene y darle unidad.
hay que comprender, aceptar y respetar la diversidad desde el origen. Eso somos nosotros. Ahora, en el marco de lo que vaya a ser es lograr esto, porque hay todo un tema que tiene que ver con los personalismos que hoy lamentablemente dominan a la política argentina, una política que ha perdido las estructuras, digamos, porque esto uno lo habla enunciativamente y suena bárbaro. Después usted va a la política real y dice, mira, acá, ¿cómo intuye usted que va a operar lo que sean los proyectos personales de cada uno de los protagonistas de esta historia? Pero es que hay proyectos personales que no están sustentados detrás por ninguna estructura y hay proyectos que tienen estructura. A ver, veamos. Cambiemos. ¿Es un proyecto personal o es estructura? ¿Nosotros qué aportamos desde el radicalismo? Aportamos los dos bloques legislativos más importantes que junto con los del PRO y los demás socios nos van a dar más de 90 legisladores. Aportamos hoy más de 450 intendentes municipales, aportamos gobernadores, aportamos estructura en todo el país. Se aporta desde el ámbito cultural, se aporta desde el ámbito sindical. El otro día lo criticaban a Macri porque había hecho un acto con Moyano y con el Momo Venegas. Y si no hubiera hecho eso, ¿sabe lo que hubieran dicho? El Cambiemos no tiene el apoyo del sindicalismo. Ahora hizo eso y saltan. Entonces, ¿eso es un síntoma de gobernabilidad o no? Es un síntoma de gobernabilidad porque hay un sector del sindicalismo que está dispuesto a apoyar las políticas del próximo gobierno si nosotros gobernamos. Entonces digo, ¿es una propuesta de personas o es una propuesta de estructura? Es una propuesta de estructura con programa, con un criterio de cómo gobernar la Argentina y con una gran gobernabilidad. Si alguien tiene algún temor respecto a la gobernabilidad, mire, nosotros garantizamos mucho más la gobernabilidad, no solo de cualquiera de los competidores, sino también de este gobierno, que la gobernabilidad la destruyó. Inflación de 30%, corrupción, narcotráfico, inseguridad. ¿De qué gobernabilidad hablamos hoy? Este es el debate en la Argentina de hoy. Senador Sanz, muchas gracias. A la última, si fuera Macri presidente, ¿usted sería ministro de Justicia? Yo voy a estar donde corresponda. Hoy, mi lugar es coordinar y representar un ámbito de trabajo que es el de la justicia. ¿Usted sabe por qué? No por la justicia desde un ministerio, la justicia como valor. ¿Sabe lo que queremos nosotros si llegamos al gobierno? Decirle a los argentinos del primer día que la justicia como valor significa que el que cumpla la ley es premiado y el que no cumple la ley es sancionado. El que las hace, las paga en la Argentina de Cambiemos, en la Argentina después del 10 de diciembre. Senador Sanz, muchas gracias. Gracias a usted. Ya venimos con Alfonso Pratgay.